Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Esto no pretende ser la historia, solo es el relato de lo que nosotros hemos vivido directa o indirectamente. Podría dar nombres, pero con la situación actual es imposible. Lo que puedo afirmar es que todo lo que cuento es real. Conocí personalmente a las personas que lo vivieron o mis amigos cercanos me lo dijeron. Quiero expresar esos días de dolor, de angustia, de miedo, de opresión, de injusticia. Esos días que, lamentablemente, aún no han terminado. Estas son las palabras de Odile Louvet, una religiosa que vino a vivir a Chile en los años 60 y que dejó 2 cuadernos con sus experiencias tras el golpe de Estado. Estas memorias están recogidas en el libro Hermanas del Pueblo, Odile Louvet y las religiosas de la Resistencia, y en el premiado documental En nombre de todos mis hermanos, ambos de autoría de Samuel Laurent Chu, quien es doctorando en Historia por la Universidad París-Saclay y quien nos acompaña hoy día para contarnos esta historia. Bienvenido, Samuel. Un gusto que conversemos hoy de esta investigación tuya, de la cual surge un documental que aprovecho, antes de que nos pongamos a conversar, de contarles que está disponible en la página del Museo de la Memoria. Es increíble, así que aprovechen de entrar y verlos ahí, ya le entregaremos más detalles. Y también da vida a este libro que tengo en mis manos, Hermanas del Pueblo, Odile Louvet y las religiosas de la Resistencia. Así que es un gusto tenerte aquí, Samuel, con el Museo Histórico Nacional. Habíamos visto esta historia en diferentes lugares, tu trabajo, y estábamos con muchas ganas de poder tenerte aquí en este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y maravilla que podamos hablar contigo, que vives en Francia, en París. Sí. Gracias a la tecnología podemos conversar hoy día. Samuel, bueno, hay tanto que queremos preguntarte hoy, pero cuéntanos cómo surge tu relación con Chile. Bueno, yo vine a Chile por primera vez el año 2018, siendo estudiante de intercambio en la Universidad de Santiago, en el Departamento de Historia, y ahí conocí un historiador que se convirtió en un gran amigo hoy día, Esteban Miranda Chávez, que aparece en el documental Claro. que mencionaste, también aparece en el prólogo del documental, quien tenía los diarios de una religiosa francesa desconocida, Odile Louvet, y así fue que me metí por primera vez en esta historia. Ah, él tenía los diarios, ya. Exacto, él tenía los diarios y aprovechando mi presencia, siendo francés en la USACH y la posibilidad de tener acceso a la fuente, poder leer los diarios, me propuso investigarlos y así nació mi interés, no con Chile, porque ya había tenido unos meses acá, bueno, allá en el país, pero nació mi interés por esa cuestión de la religiosa en la resistencia y mi voluntad de visibilizar a la historia de Odile. ¿Y por qué escoges Chile para venir de intercambio? ¿Había ya algo que te llamara la atención de acá? Bueno, sí, de verdad, la historia de Chile, la universidad misma también, la USACH por su historia, la historia de la UT, de todo lo que había pasado, me interesaba. Quería estudiar en Latinoamérica, quería tener una primera experiencia allá en el continente y Chile fue mi primera opción. Tremenda historia que se empieza a forjar. Nosotros estuvimos durante 12 años saliendo todos los días por Radio USACH, así que, bueno, hace poquito que dimos este giro, para nosotros también es un lugar al que le tenemos muchísimo cariño y claro, y con toda esa tremenda historia, la radio además con más de 60 años de historia y todo lo que ahí ha pasado. Vamos entonces a esta historia. Se conocen con el historiador que mencionabas y él tenía estos diarios
que de repente uno se imagina, bueno, ahí este un detalle, pero en el documental se ve que eran como cuadernos, así como un cuaderno, porque uno se imagina diarios así como un encuadernado de cuero, no sé, qué sé yo, algo muy formal. Y al final cuando uno necesita transmitir algo o se ve en la necesidad de escribir, porque ya la realidad uno lo sobrepasa, puede hacerlo en cualquier parte, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esta materialidad con la que te encuentras cuando comienzas a trabajar con el historiador que sale ahí en el documental y bueno, que te facilita estos diarios. Sí, bueno, ese fue el primer contacto. Me pasó 2 cuadernitos de papel de Clairefontaine, que es una marca francesa, así que al tiro lo pude ubicar, que venía de una persona francesa, porque la pura marca del cuaderno es una marca típica de acá de Francia. Empecé a leer y los diarios, la primera página del primer diario empieza el mismo 11 de septiembre del año 1973. Ella empieza a contar desde ese día todo lo que vive en la población donde estaba inserta, en la zona oeste de Santiago, en la población del Montijo, lo que le toca vivir. Y lo primero que me llamó mucho la atención fue que ella no nombra a nadie, no menciona ni lugares ni fecha, entonces se siente de inmediato el miedo, se siente de inmediato la calidad también de ese testimonio, de algo bruto que nunca había sido ni trabajado ni investigado, que viene una persona que está viviendo las cosas en carne propia y que cuenta. Y yo sentí en sus diarios algo de, claro, algo, una emoción muy fuerte que a mí me interpeló y también algo muy interesante de que se siente que sus diarios, y eso lo cuento en el libro, fueron como un refugio para ella, la posibilidad Totalmente. en un momento tan dramático, tan trágico como fue lo que ocurrió en septiembre y los largos años después, una manera también eh, eh, de contar lo que vivía en su propio idioma, en su lugar, un lugar de refugio. Y me metí en esta historia y me pareció tan interesante y al ver que no aparecía nada cuando uno buscaba Odile Louvet por internet o por la fuente tradicional, pensé que lo mejor que yo podía hacer, aprovechando de nuevo estar en Chile en ese momento, era construir algo para rendirle un homenaje. Bueno, hay tanto que quiero conversar hoy día. Vamos a partir. Quiero preguntarte por quién es Odile Louvet. ¿Es ella la que aparece en la portada del libro? Sí, ella. Ahí marchando con la cara pintada ya de entrada nos muestra este tremendo persona que vamos a encontrar, pero a la vez a mí por lo menos me hace llorar sus palabras porque son como cosas muy, puede ser a veces simples, bueno, una visión muy, muy del corazón. Entonces, Odile Louvet, ¿cómo llega? También era francesa, ¿cómo llega a Chile? ¿Bajo qué congregación? ¿Qué empieza a hacer aquí? Odile Louvet llega a Chile a principios del año 65. Ella es mandada por su congregación, que es una congregación dominica, las Hermanas de Santa Catalina de Siena, para ser responsable de su congregación en Barrancas, que hoy es toda la zona de Pudahuel, Cerro Navia, Estación Central, que en ese momento se llamaba la comuna de Barrancas, que era una comuna grande, y su vida en Latinoamérica había empezado justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque ese es un elemento, yo creo, importante de su vida y que cuento en el primer capítulo del libro, que su padre había sido juzgado en Francia por haber colaborado con los alemanes y con el régimen pro-nazi, y él se había escapado a Argentina, como lo hicieron también muchos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y él trajo a su familia y Odile entró en las órdenes en Montevideo, en Uruguay, donde ella hizo sus primeros pasos en la congregación hasta llegar a Chile, donde vive una crisis personal, algo muy nuevo, porque ella lo que conocía en Montevideo era el colegio de su congregación, estaba con familias más bien acomodadas, y llega a una hueste de Santiago, se integra en varios populares y empieza a sentir y a vivir otra forma de ser misionera, digamos. Y no misionera en el término antiguo, sino que misionera con una perspectiva renovada de ese momento, del contexto, que es el contexto del Concilio Vaticano II, después de la Conferencia de Medellín, y empieza también a participar en las luchas del pueblo, como en el año 1968, otro episodio contado en el libro, cuando participa en la toma de la Catedral de Santiago, y desde Wow. sus primeros años se identifica con las luchas del pueblo
y no va a renunciar con eso, ni antes ni después del golpe. Bueno, una tremenda historia, porque además yo justo tenía aquí abierto el libro en este capítulo que tú mencionas de su historia antes de llegar a Chile, donde se vive toda una época de guerra, además, razón por la cual, como tú decías, viene a vivir aquí a América Latina. Entonces, es toda una vida con una serie de escenarios tan violentos, por así decirlo, de las que ella es testigo. Llega a Chile, llega años antes de que ocurra el golpe, estaba en ese lugar. ¿Qué empieza a pasar? ¿Por qué? Tú lo señalas aquí también y quiero que hablemos más en profundidad de esto. Se conoce mucho el trabajo de algunos padres, pero no habíamos sabido nunca de monjas. Entonces es como sorprendente, no solo por todo lo que ella dice y lo que hizo, sino porque cómo puede ser que no haya, como tú decías, empezaste a buscar y no había datos de ella. ¿Qué pasa ahí? Me imagino que habrá sido un tremendo desafío para hacer esta investigación. Y ahí aprovecho de preguntarte, ¿cómo fuiste dando con los datos de Odile Louet? ¿Fue buscando personas? O sea, claro, porque una cosa es tener los diarios en la mano, pero de ahí a rastrear la vida de quien lo escribió. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, bueno, fue ese un elemento muy interesante. Yo creo que el libro tiene ese doble objetivo. El primero, que es contar la historia de una mujer, de una persona que dedicó toda su vida en la defensa de la gente pobre y en la defensa de los derechos humanos en Chile. Y otro aspecto es rescatar, visibilizar y demostrar el interés que tiene la perspectiva de género también dentro de la Iglesia, mostrando que las religiosas han sido invisibilizadas en muchas oportunidades, no solamente en Chile, sino que en muchos otros países también, y que tienen una relevancia propia. Entonces, fui en los últimos años siempre pensando en estos dos objetivos. Obvio que para mí, y por eso también todo ese proceso se demoró varios años, han sido muchas idas y vueltas entre Francia y Chile, Argentina, Uruguay, y siempre conociendo más personas. Empecé con una amiga cercana de Odile, que es una ex religiosa, Juana Ramírez, que yo conocí al momento de escribir el documental, el año 2019, y con ella poco a poco se armó una red de personas que estaban dispuestas a colaborar con un testimonio, con unas fotografías, con unos extractos, con unas cartas que habían recibido de ella, y poco a poco recuperé material, más material, y fui investigando cada vez más, que alguien me decía, oye, pero yo me acuerdo que en el Sebastián Acevedo, por ejemplo, en el movimiento Sebastián Acevedo, militaba con tal persona. Y yo iba a buscar tal persona y después ella también me decía, ah, pero en ese momento vivía con otra monja y después me iba a buscar la otra monja con la cual vivía. Entonces fue como buscar dentro de toda esa red y no fue fácil por varias razones. La primera fue, obviamente, que por razones de ese tiempo, de la resistencia, muchas personas se conocían así de vista, pero no conocían los nombres verdaderos de las personas con las cuales colaboraban en la clandestinidad, por ejemplo. Entonces, esa fue una dificultad. Y la otra dificultad que también mencioné al momento de presentar este libro en Chile en el mes de septiembre, es que para muchas religiosas todavía hoy es muy difícil hablar de ese momento y que muchas de son tan humildes, tan de bajo perfil, como se dice en Chile, que no quieren asumir un protagonismo así de reconocer de yo, no hablan desde el yo, siempre hablan desde el nosotras y el nosotros. Y yo obviamente con este libro quiero rescatar eso, el nosotras, el nosotros, pero también quiero decir, pero ustedes también son personas que merecen ser reconocidas como personas, como protagonistas de las historias, como resistentes, como mujeres que han participado de manera muy valorosa en un contexto tan difícil como fue el de la dictadura. Así que han sido un largo camino. Hoy día me siento muy agradecido, muy honrado de poder haber conocido a las hermanas que conocí, pero también a militantes, laicas, ex religiosas en Chile, porque con ellas aprendí mucho también. Bueno, así son las cosas, llevan años hasta, bueno, finalmente te has convertido de alguna manera en un mensajero de esta mujer que había permanecido, como tú dices, en el bajo perfil, en la humildad, sin que conociéramos de ella. Todo se fue dando para que pudieras contar su historia. Sí, no sé si soy mensajero porque no me gusta tampoco asumir un papel así. Yo siento que
tuve la suerte por el azar de la vida, por el destino, no sé cómo se puede decir, no sé cómo se puede, cómo uno lo interpreta, pero llegaron esos cuadernos a mis manos estando en Chile y yo sentí también alguna forma de responsabilidad porque yo sentí que la historia de Odile, de esta mujer, me llegaba a mí y yo supe después que yo era el primer lector de los cuadernos y que yo necesitaba hacer algo y que lo tenía que hacer y cuando a medida que la relación con las amigas de Odile también se fue profundizando, sentí cada vez más esta responsabilidad, este amor también por ellas, esta voluntad de construir un relato, que básicamente un relato que no escribí desde una postura de historiador o desde una postura de investigador, sino que le escribí desde una postura de quiero rendirles un homenaje, quiero contar su historia, quiero dejar espacio para que puedan, dentro de este libro, dar a conocer algunos episodios que para ustedes han sido importantes en ese tiempo. Y yo siempre en las entrevistas, yo insistía mucho en eso. ¿Cómo rescatas a Odile? ¿Y tú cómo te sentiste en esos años? ¿Y cuál fue el episodio que más te marcó? ¿Cuáles son tus recuerdos de los dolores y también de las alegrías de ese momento? ¿Cómo viviste el miedo? ¿Cómo viviste la clandestinidad? Todas esas cosas. Entonces, con estos elementos siempre en mente quise construir este relato y espero que la lectura de este libro sea fiel a la voluntad que puse en eso. Previo a este libro, ¿no? Me imagino habrá sido parte de toda esta gran investigación que te tomó bastante tiempo. Habías publicado Las mujeres contra Pinochet, también dando cuenta de la participación femenina que no se había contado, no sé, encuentro que no se había abordado de esa manera hasta aquí. Sí, es el mismo libro, de hecho, solo que tienen dos nombres distintos por tema Ah, de de editoriales. públicos, ya, porque esa es la publicación para Francia. Sí, exacto. El tema es que yo escribí el libro en francés y se publicó primero el año 2023 para los 50 Ah, años en Francia. perfecto. Y después nos pusimos de acuerdo con l'OM, se demoró también para tener todos los acuerdos necesarios, para la traducción, obviamente, que hizo Verónica Stais-Tange, que hizo yo para mí es importante destacar el papel de la traductora, porque lo hizo también con una sensibilidad que para mí es fundamental para transmitir también las emociones que yo puse en la escritura del libro. Y después nació esta versión en castellano que llegó a Chile con otro nombre, Hermanas del Pueblo, Odile Loué y la religiosa de la resistencia, pero básicamente el mismo libro con algunas correcciones y algunas cosas agregadas, pero el mismo. Adaptaciones para Chile. Bueno, mira cómo son las cosas de la vida. Recién hace unos días estuvimos conversando con Verónica Stangui aquí en el programa. Estábamos hablando de, ella hizo la compilación de antología de historias desobedientes, que es este colectivo que está en toda América, bueno, en muchos países de América Latina que son familiares de criminales de las distintas dictaduras que hubo en estos países. Así que todo queda ahí conectado en este tema. Muy conectado y me parece además sobre ese punto muy interesante de que Verónica Stay también tenía una percepción muy clara de lo que fue la vida de Odile, como yo mencionaba en introducción de esta entrevista, que Odile fue también hija de un perpetrador, de un hombre que colaboró, y ella desde su perspectiva también personal, su perspectiva militante, también con historias desobedientes, tuvo ese acercamiento a la vida de Odile, y eso fue también muy interesante en el diálogo que tuvimos en los meses de trabajo en el manuscrito. Bueno, todo se va dando, por eso digo, ¿no? Cuando uno tiene como, por así decirlo, una misión o una situación, todos los caminos se abren y nos conectamos con las personas indicadas. Vamos a conocer más de Odile Louvet. Vuelvo a la portada. ¿Qué estaba haciendo Odile aquí marchando? Sale la Torre Entel, que es uno de los íconos todavía de nuestra ciudad, aunque por supuesto ya no es la torre más alta, pero sigue siendo ícono cuando pensamos en Santiago. Sale marchando con la cara pintada, tomada de dos jóvenes. ¿Se sabe en qué estaba en ese momento? En ese momento, en la portada, estaba participando en una acción del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que fue un movimiento pacifista de desobediencia civil que se formó el año 83, y la foto es del año 86. Y en ese momento, para esta acción, las y los militantes del Sebastián Acevedo habían decidido pintarse
de lo mismo que se pintaban los militares al momento de reprimir a su propio pueblo y allanar las poblaciones. Entonces imitaban a los militares y andaban también con un cartel diciendo, usted, queremos militares limpios y en sus cuarteles y no en las calles reprimiendo. Y me gustó mucho esa foto por lo de la Torre Entel, obviamente el símbolo, pero más que todo porque ella se ve al medio impulsando. Se siente la energía de esta mujer y por eso también hermanas del pueblo, ¿no? Y hermanas de la resistencia, y llevando a esos dos jóvenes también en esa marcha. Y de los numerosos testimonios que tuve de participantes del Sebastián Acevedo, muchas personas siempre me habían dicho que veían en Odil una figura muy potente, una figura muy fuerte, una figura que también les ayudaba a superar el miedo al momento de las acciones y una figura que siempre estaba presente, porque de todas las acciones del Sebastián Acevedo, por los archivos audiovisual, fotográficos, la hermana Odil aparece muchas veces, muchas veces. Qué bueno que podemos saber cómo era. Bueno, ahí en el documental se puede ver vestida de religiosa, digamos, en sus primeros años y después ya en fotografías ya más avanzado, digamos, cuando se pone ya más al frente de esta terrible situación que se vivía en nuestro país. Cuéntanos más de cómo se van desarrollando estos diarios, porque bueno, el titular, después de que salió tu libro, que se le resumió a ella como la monja que había recogido cadáveres en el río Mapocho, esto sale, lo cuenta ella explícitamente en sus diarios. ¿Cómo fue todo eso? Ella, bueno, como mencionaba, una de las dificultades al momento de trabajar en los diarios fue que, obviamente, por razones de seguridad, hay muy pocos detalles de personas, lugares, etcétera. Pero sí pueden identificar dos historias que yo siento que han sido historias muy importantes para ella en su propia emocionalidad. La primera fue su primer contacto con el horror, que es el nombre también de un capítulo del libro, que fue cuando unos vecinos de la población le llevan a su casa un joven brasileño herido a balas que ha sido fusilado en el puente Bulnes después de haber sido detenido en el Estadio Nacional, pero que cayó al agua y sobrevivió. Y llegó llevado por el río Mapocho hasta la zona oeste, hasta la comuna de Barrancas, donde los pobladores lo sacan del río y lo llevan a la casa de Odil pensando, bueno, las monjas van a saber qué hacer con él. Y ese momento, 2 días después del golpe, para mí es el primer momento, la primera desobediencia de Odil, porque ella en vez de decir, oye, no, es demasiado peligroso, yo no sé, no, no puedo. Ella al tiro lo que hace, abre su puerta, lo acoge, intenta curarle, sanarle y el día siguiente hace todo lo posible para que este hombre pueda salir del país y también para poder identificar a su familia y a las mujeres que la acompañaba para poder también ayudarlo. Y el segundo episodio muy importante y que es una parte importante de sus diarios es cuando ella cuenta que también pobladores de la zona le vienen a decir, oye, hermana Udil, hay ríos, hay cuerpos, perdón, a la orilla del río Mapocho. Y ella al principio no lo cree, porque para ella, además, después de esos 3 años de la Unidad Popular, pensando que en unos días el horror puede llegar así a la puerta de su casa, le parece impensable. Y yo creo que fue 4 o 5 días por la reconstitución cronológica que pude hacer de los cuadernos, 4 o 5 días después del golpe, que va por primera vez a la orilla del río Mapocho, vivía muy cerca, y ahí sí ve varios cadáveres. Y ella lo que decide hacer es empezar a darle sepultura cristiana, a honrar por los cuerpos y a enterrarlos. Y entonces cuenta en los cuadernos cómo sucedió eso, cuenta que a veces los militares dejaban los cuerpos botados y que prohibían también que se enterraran los cuerpos porque tenían que servir como de ejemplo, ¿no? Para intimidar, para dar Claro, para miedo. sembrar el terror. Exacto. Y a pesar de la amenaza lo hace también. A veces cuenta que hay gente del lugar que la viene a ayudar, pero a veces también cuenta que hay gente del lugar que la está viendo y que no la ayudan y que está sola en el agua tratando de sacar un cuerpo de un hombre mucho más pesado que ella, un cadáver muerto, y toda la dificultad que tiene por aceptar lo que está pasando. Pero a pesar de todo esto, y eso me pareció muy interesante,
Ella fue una mujer desobediente, una mujer de la resistencia, y no desde una postura política, digamos, de que yo soy militante, yo creo en eso, entonces voy a luchar por esto, sino que desde una posición muy humana del yo no puedo aceptar que haya cuerpos de mis hermanos, de mis hermanas, y por eso el documental se llama En nombre de todos mis hermanos. En sus cuadernos habla de sus hermanos en el sentido bíblico, obviamente no son solamente hombres, sino que hombres y mujeres. Y entonces ella no puede aceptar, y todo lo que hace lo hace desde esto, desde el amor al prójimo y desde la idea de que no, eso no puede pasar, y entonces día tras día iba a recoger cada vez más cuerpos del río Mapocho. Y hoy día la Comisión Nacional de Búsqueda en Chile está tratando de investigar esos mismos barrios en Cerro Navia, donde vivía Odil, para buscar los posibles lugares donde hubo entierros clandestinos, a pesar de que la ribera del río haya cambiado y que tal vez será muy difícil encontrar a unos detenidos desaparecidos que siguen hasta hoy, pero la hermana Odil en ese sentido y otras religiosas y obviamente otros pobladores y pobladoras que vivían en el lugar han sido muy valientes después del golpe en ese contexto. Yo, bueno, me pregunto, yo era niña, pero digo, todo esto es como que, como no se sabía, o sea, si uno no estaba ahí, por supuesto que no era una noticia que se pasara por la tele ni por la radio, es como que hubieran dos Chiles. Uno que lo veía de primera mano, como el caso de Odil, y otro que nos manteníamos en la ignorancia, porque si no estábamos ahí mismo era como que nada pasaba de alguna manera, que bueno, es parte de toda esta construcción que hizo la dictadura, ¿no? De mantener todo en silencio y que no se supiera, bajo luego después, por supuesto, un aparente orden económico. Samuel Odil, bueno, tiene estos dos momentos principales de su primer encuentro con el horror y después todo esto que comienza a hacer de darle sepultura a los cadáveres que encuentra. ¿Qué pasa con ella en el sentido espiritual? Porque yo creo que cuando uno se ve enfrentado a algo así, empiezas a dudar de la existencia de Dios o qué es lo que está pasando. No sé si esos cuestionamientos también están en los diarios de ella. Sí, los cuestionamientos espirituales también están muy presentes en los diarios. A mí también me ha interesado mucho, y para las personas que verán el documental, todo el final del documental es una larga oración donde ella misma duda de todo lo que está pasando y duda también de su fe, no de su fe, sino que dónde está Dios y por qué lo permite, por qué permite todo esto. Y la relación de Odile con su fe también está presente en el libro. Ha sido una mujer de fe, obviamente, una mujer cristiana, ella mismo lo dice, pero no una mujer dogmática. Y ese elemento me parece interesante también al tratar de su relación con la congregación, que aparece en el libro, porque después del golpe de Estado, por el peligro que corrían las hermanas, la congregación de Santa Catalina de Siena decidió irse de Chile. Y entonces ella pudo haber decidido, bueno, voy a seguir mi congregación, y de nuevo estuvo en una postura desobediente, dijo, no, yo me voy a quedar en Chile, ahí está mi verdadera misión, ahí está mi compromiso misionero, mi compromiso religioso, mi compromiso de fe, mi compromiso espiritual. Y hasta tal punto que 10 años después del golpe, ella tuvo que renunciar a su congregación, porque ya no la dejaban ser parte, siendo ella sola en Chile, alejada del resto de las hermanas. Entonces, muchas veces ha dudado, pero siento que la fe nunca la abandonó. Y siento que a lo largo de todos esos años, la fe le dio el coraje y le dio también el amor, le dio la esperanza para seguir luchando. Bueno, mencionas y el libro, ¿no? Se llama Hermanas del Pueblo. Odil, por supuesto, es la protagonista, pero ¿qué pasa con esa congregación o con las otras religiosas que me imagino algunas la habrán apoyado, habrán salido con ella, otras habrán dicho no nos metamos en eso? ¿Cómo es su relación con las otras monjas? Sí, es una pregunta que me parece también muy interesante, porque obviamente, y como trato de plantearlo en el libro, Odile no fue una mujer sola, no es la típica heroína que estaba peleando sola contra el mal, sino que siempre estuvo rodeada, siempre actuó en una red y siempre estuvo acompañada por otras hermanas y religiosas. De la congregación Santa Catalina de Siena,
Habían otras hermanas que estaban en Chile, otras que decidieron irse, habían religiosas extranjeras como religiosas chilenas, obviamente dentro de una congregación pues hay nacionalidades distintas, entonces hay tensiones, hay decisiones propias que a veces no están de acorde. Yo quise destacar en el libro varios testimonios de religiosas, que sean chilenas o extranjeras, que también participaron en la resistencia y diciendo también que la resistencia no es homogénea, no es una, sino que resistir es impulsar la bolsa de cesante, es trabajar en la olla común, trabajar en el comedor infantil, es ayudar gente perseguida a escaparse del país por las embajadas extranjeras, es esconder a una persona, esconder armas, esconder unas revistas prohibidas, es participar en una acción de desobediencia civil, en la misa y en todas las reuniones cristianas que se hacían, decir que la lucha contra la dictadura también es una lucha cristiana. Todos esos elementos son elementos de resistencia y yo en este libro traté de mostrar también la diversidad de acciones que dependiendo de la espiritualidad y de la decisión de cada persona, una podía tomar. Hay religiosas, por ejemplo, españolas que participaron en la huelga de hambre del año 77, del año 78 también, hasta perder 15 kilos. Hay religiosas que acompañaron visitas a los campos de concentración de Chile, como en Chacabuco, por ejemplo. Hay religiosas que trabajaron como abogadas, como asistente social, en el Comité por la Paz, en la Vicaría de la Solidaridad. Hay religiosas que se disfrazaban como Odil de prostituta o a veces de mujer burguesa, cuica, para ayudar gente a acercarse a las embajadas que estaban custodiadas por carabineros. Entonces, todo ese repertorio de acciones muy distintas están por parte en el libro y quiero seguir también investigando el tema porque creo que siempre hay más que conocer y más que dar a conocer. Claro, yo creo que con esto se ha abierto toda una puerta que a pesar de que aquí, bueno, el año pasado que se conmemoraron 50 años del golpe, se difundió y se publicó, se editó mucho respecto al tema, me parece sorprendente el poco espacio o el nulo espacio que se le había dado a la participación fundamental de ciertas mujeres como estas religiosas, como Odil. Y ahí te quería preguntar un poco, como saliéndonos un poco de los diarios, pero más de tu perspectiva como historiador, como haber investigado todo este tema, ¿cómo es posible que no hayan aparecido estas mujeres antes o que no se cuente la historia también de estas protagonistas de todo el trabajo que hicieron que acabas de descubrir? Bueno, sí, yo mismo muchas veces me pregunté, yo creo que las religiosas tienden a ser invisibilizadas dentro de la iglesia y, bueno, primero que todo, obviamente las mujeres son invisibilizadas dentro de la historia y dentro del relato historiográfico que se hace en Chile y en todas las partes del mundo, pero siendo mujer y religiosa dentro de la iglesia, que es una estructura patriarcal, que es una estructura autoritaria, vertical, eh, es una doble invisibilización de alguna forma. Yo creo que muchas religiosas tampoco, desde ellas mismas, como lo mencionaba, no quisieron eh, dar sus testimonios, no quisieron decir yo hice esto, yo participé en esto, sino que siempre desde la marginalidad, desde el silencio, desde eh, no aceptando la invisibilidad, sino que aprovechando la invisibilidad para actuar también en la clandestinidad. Y eso también lo digo en el libro, sino que también fue gracias a la invisibilidad de la religiosa que se pudo hacer tanto y que estas mujeres pudieron hacer tanto, pero después de la dictadura, en el contexto, obviamente, de la transición pactada, las leyes de silencio, obviamente, facilitaron que se ocultaran muchas cosas del periodo, y la Iglesia Católica también cambió en Chile, y el panorama global de la Iglesia Católica también, a nivel latinoamericano, cambió, y en el libro, al final, en la conclusión también, intento contar un poco de las tensiones que vive la misma Odil cuando desaparece la Vicaría de la Solidaridad, cuando la Iglesia defiende a Pinochet cuando está encarcelado en Londres, cuando la Iglesia se focaliza solamente sobre temas como el divorcio, como el matrimonio homosexual, la contracepción, después de haber sido un órgano de defensa de los derechos humanos. Entonces,
Yo siento que no se puede identificar a una razón sola, única, que explica la invisibilización de las religiosas, sino que un conjunto de factores que vienen de ellas, que vienen de la Iglesia, que vienen del contexto político chileno, que vienen del hecho de ser simplemente también mujeres y que no se trata. Pero espero que el documental como el libro darán ganas a más personas que sean periodistas, investigadoras, investigador, para tomar ese paso y focalizarse en este mundo de las mujeres de la iglesia. Necesito algunas precisiones. Odil, entonces, bueno, llega el golpe y la congregación decide salir de Chile porque era peligroso, digamos, la situación. Ella no se va de Chile. ¿En calidad de qué permanece aquí y hasta cuándo? ¿Hasta su muerte o se va? ¿Hasta cuándo vive Odil también? Porque es más allá de lo que duró la dictadura, sin embargo, seguíamos sin saber de ella. Sí, es una muy buena pregunta. Pasa que, bueno, cuando la congregación decide cerrar la misión en Chile, Odil queda primero con un estatus un poco ambiguo, como religiosa independiente de alguna forma, que todavía forma parte de la congregación, pero que vive sin comunidad, porque está en Chile sola, viviendo con otras religiosas, pero que no son de la congregación, hasta, como decía, 83, donde termina renunciando. Pero ella, y eso para mí también es importante destacarlo, yo no creo que la pertenencia institucional resume la vida de una persona y que Odile siguió siendo religiosa, siguió siendo una mujer de la iglesia, siguió siendo una hermana del pueblo, a pesar de no ser perteneciente a la congregación. Lo mismo pasó en Argentina, por ejemplo, con las hermanas Alice y Leonie, que también son detenidas desaparecidas del año 77, que también habían decidido renunciar a su congregación, que también era una congregación francesa, para seguir luchando con el pueblo argentino en contra de la represión después del golpe de Estado del 76. Odile se quedó a lo largo de su vida, participó en un montón de acciones hasta la transición pactada con los militares finales de los años 80, principios de los 90, y al final de su vida ha sido un poco más difícil ubicar testimonios, fotografías, etcétera, pero supe que ella estuvo enferma de Alzheimer y que su familia, que en ese momento también permanecía en Argentina, la vino a buscar a Chile y la trajo de vuelta a Argentina. Y entonces la vida de Odile está marcada también por ese doble exilio de alguna forma, un exilio de Francia a Argentina, siguiendo al padre, otro exilio que la sacó de Chile, el país que ella amaba más que todo, el país con el cual se identificaba. Al final de su vida, obviamente, todas sus amigas me decían se sentía más chilena que francesa, como es lógico imaginarse después de todo lo que había vivido en Chile. Y murió el año 2010. Murió el año 2010 estando sola en Argentina, no pudiendo ser acompañada. Y ese elemento, este hito traumático también del final de su vida, yo creo que eso también ha sido un elemento que permitió que esta investigación viera la luz, porque muchas personas también estaban en esa postura de decir, oye, pero ¿cómo es posible que una mujer que hizo tanto para nosotros y nosotras esté fuera en un lugar donde no sabemos nada de ella y nosotras y nosotros no hicimos nada por ella en ese momento? Entonces, ese sentimiento de culpa, entre comillas, que también menciona luego del libro, es algo que también motivó a muchas personas a decir, cuando yo empecé a los 19 años, oye, vamos a ayudar a este joven en su investigación, y muchas personas se atrevieron a hablar, y a veces por primera vez. Wow, bueno, es un tema, como digo, tanto el documental como el libro, como esta conversación, que nos va a dejar pensando varios días, que a mí me pone los pelos de punta de la emoción, de una serie de sentimientos que se unen aquí, ¿no? Y cierta, por supuesto, negligencia de todos frente a este tema y frente a este tipo de personas como Odile que hicieron tanto y que ni siquiera nos habíamos enterado de alguna manera. Antes de despedirnos, yo tengo la súper aquí duda. ¿Cómo llegaron esos diarios a manos de tu colega? ¿Estaban guardados dónde? ¿Y también abordan solo el periodo de dictadura o Odile siguió escribiendo? Sí, es una muy buena pregunta porque los diarios tienen la misma materialidad, tienen su propia historia.
Antes de mí lo tenía el historiador Esteban Miranda Chávez, que había recuperado los diarios en su propia investigación de tesis de mano de una religiosa, Juana Ramírez, que yo también mencioné y que forma parte de mi documental. Ya había guardado esos diarios cuando Odile se fue a Argentina, pensando que era un material de mucho valor, y Odile, siendo enferma en ese momento, pues supo que había que hacer algo con todo el material que había recuperado. Es importante mencionar también que Odile, en los años 90, empezó a trabajar mucho para escribir un libro sobre otra religiosa, Blanca Rengifo, y que recopiló un montón de material y de entrevistas sobre Blanca Rengifo que permitieron la escritura del libro de Esteban Miranda Chávez, Blanca Rengifo, una monja rebelde, que fue publicado el año 2021 o 2022, si no me equivoco, con Editorial Escaparate. Y antes de esto, los diarios habían salido de Chile el año 74 por un cura francés, que yo tuve la suerte de conocer varios años después, una anécdota que me gusta contar, que el primer estreno del documental fue un estreno privado en París, con muy pocas personas, y al final de la proyección viene ese señor, y me reuní con él, con el ex cura Michel, y Michel me cuenta que fue amigo de Odile, que vivió en Chile en los años 70, en la Unidad Popular, que fue expulsado de Chile, y cuando le expulsaron, Odile le confió a él sus diarios, sabiendo que era una amenaza para ella tener evidencia de todo lo que había hecho en la clandestinidad y como desobediencia. Y Michel guardó los diarios en Francia por muchos años, pero nunca se atrevió a leer los diarios. Nunca se atrevió a leer porque ella no le había autorizado. Y este amor, esta confianza también entre Michel y Odile me pareció también algo muy tierno, algo muy emotivo. Y entonces cuando conocí a Michel por primera vez puedo leer los diarios, y él los tuvo muchos años en París, pero nunca los había leído. Y como Odile a veces viajaba a Francia a visitar su familia, a visitar su congregación en los años 80 igual, trajo de vuelta a los diarios a Chile en los años 80. Y así estuvieron ahí. Ella siguió escribiendo con otros textos después de sus cuadernos del 73 y del 74, y por ejemplo en uno de sus textos de los años 80 cuenta también que su casa está allanada por los militares y que se llevan todo lo que ellos consideran como subversivo. Tenía afiche de Sebastián Acevedo, afiche de Rodrigo Rojas de Negri, unas cositas vinculadas con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y uno de los militares toma los cuadernos y después los bota al suelo diciendo, ya, pero las memorias de una monja, no, ¿A quién le importan? Claro. Importa. Y al final se llevaron todo menos lo más valioso, lo más subversivo de toda esta historia, que son sus diarios, y gracias a esto pues se quedaron en Chile en los años 90. Odile nunca quiso hacer nada de su propia vida. De nuevo creo que es un ejemplo ilustrador de esa humildad también de estas mujeres, que nunca quisieron publicar sus propias memorias, que nunca quisieron decir, mira, yo hice esto, no. La Odile lo único que quiso fue escribir un libro sobre su amiga, sobre la Blanca Rengifo, que fue una monja del MIR, y así llegaron a manos de varias personas, hasta que yo, siendo joven estudiante extranjero, llegué a Chile y que me puse en esta historia. Tremenda historia. Tanto, por supuesto, de Odile, la tuya personal, de todas estas conexiones, y la de los diarios que fueron, volvieron, y finalmente podemos ver algo de ellos, sentir algo de ellos en el documental y en este libro. Samuel, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Yo aquí tengo tu libro. Aprovecho, ¿no?, de que nos indiques tus redes sociales, de nuevo reiterar cómo ver el documental, porque creo que es algo que todos necesitamos saber. Sí, por supuesto. Bueno, Rocío, muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted y con la obra del museo. Pues sí, pueden ver el documental En nombre de todos mis hermanos en la plataforma online del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. El libro Hermanas del Pueblo, Odile Louvet y la religiosa de la resistencia está disponible en LOM Ediciones, en la colección Memorias. Y si quieren seguir más mi trabajo y ver otros cortometrajes y conocer más historias vinculadas con eso, pueden seguir en Instagram en @igliberadora, IG Liberadora, y van a encontrar la cuenta con todo.
Así que esto, muchas gracias, Rocío. Gracias a ti, Samuel, y antes de despedirnos, invitar a nuestras amigas y amigos a que estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a estar sorteando tu libro, Hermanas del Pueblo, así que con mucha atención síganos las indicaciones para que se puedan llevar este libro que, como decía yo, es bellísimo, a pesar del horror, nos conecta con, no sé, a mí me da esperanza en la humanidad, en este mundo tan consumista que estamos hoy, como vacío de alguna manera, conectarnos con este tipo de historias nos devuelve algo que somos. Así que muchas gracias, Samuel. Gracias, que esté muy bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.